tardes a todos. Quisiera empezar por dar las gracias a Redinova por esta invitación para venir a hablar de impresión 3D, un concepto que encaja perfectamente dentro de este ciclo de conferencias porque se trata de una innovación que va a producir cambios importantes en nuestras vidas durante los próximos años y sobre el que todavía existe mucho desconocimiento y desinformación. De hecho, es muy habitual que cuando presentamos nuestras máquinas, la reacción que tienen los que la ven por primera vez sea del tipo ¡wow, qué pasada lo que es capaz de hacer este cacharrico! Y es cierto, esto se llama desconocimiento. También sucede que aquellos que en algún momento se han visto expuestos a la impresión 3D reaccionan viendo la impresora y diciendo esto yo lo vi hace ya 10 años. ¿Me enseñas el láser, por favor? Y de verdad que lo haríamos si hubiese un láser dentro de nuestra impresora, pero es que la tecnología avanza muchísimo y es difícil mantenerse al día de todo lo que se está ocurriendo en el mercado. Y por último, no es un concepto intuitivo, no es algo que se entienda rápidamente y por eso es muy habitual también que las personas se empeñen en que les enseñemos dónde está ese bloque de material a partir del cual sale la figurita que hemos creado. No existe tal cosa, eso es propio del fresado o del mecanizado. La impresión 3D es otra cosa, pero no os preocupéis que cuando termine mi presentación seréis capaces de explicar qué es la impresión 3D, cuáles son sus ventajas, dónde se está aplicando la impresión 3D hoy en día, cuál es el estado de la impresión 3D en consumo e incluso seréis capaces de mencionar algunas oportunidades de negocio relacionadas con 3D hoy en día. No está mal para solo 20 minutos, así que vamos a por ello. ¿Qué es la impresión 3D? Pues es un método de fabricación aditiva que consiste en que partiendo de un diseño que tenemos en el ordenador, básicamente un dibujo en 3D, lo descomponemos en capas y dibujamos cada una de esas capas con algún tipo de material, de ahí lo de impresión. Esas capas se van superponiendo de forma que terminamos con un objeto físico que es una reproducción física de aquello que teníamos en el ordenador. En la pantalla lo que tenéis es un vídeo de cómo una de estas tecnologías fabrica una pieza a través de impresión 3D. Es la tecnología que HP comercializa, pero esto no es lo relevante, porque hoy no he venido a hablar de mi libro. Lo que importa es que esta imagen o este vídeo está acelerado. Lo está porque, así como la impresión 3D tiene muchas ventajas, la velocidad no es hoy por hoy una de sus fortalezas, ¿vale? Si lo dejásemos a velocidad normal, tardaríamos aproximadamente 2 horas y media en ver cómo termina el vídeo, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, si nuestro diseño fuese, por hacerlo más visible, un pan de molde, el proceso de impresión 3D sería algo tan sencillo como sobre una mesa limpia poner la primera rebanada, la segunda, la tercera y así sucesivamente hasta que terminásemos con nuestro diseño, ¿vale? Que es un diseño que no vale para gran cosa, pero que sirve para ilustrar la idea. No utilizamos desde luego pan, se utilizan materiales del estilo metales de distintos tipos, plásticos, resinas o algún tipo de yeso. Y por supuesto la capa que utilizamos es mucho más fina que una rebanada de pan, ¿vale? Y una vez que hemos terminado de crear la pieza, no basta con eso. Hay un proceso que normalmente los fabricantes tienen un poco escondido porque suele ser algo engorroso, bastante suciete y que además es manual y que es necesario en cualquier caso para darle a la pieza su consistencia o para eliminar las estructuras de soporte que han sido precisas para construir la pieza. ¿Qué es eso de las estructuras de soporte? Pues otro ejemplo. Supongamos que lo que he diseñado es a mí mismo en esta postura. Vale, con esto tampoco ganaríamos ningún premio de diseño, pero sirve para ilustrar la idea. ¿Qué ocurriría cuando empezase a imprimir? Pues al principio sería muy fácil. Empezaría poniendo material, iría poniendo capas sucesivamente, subiendo hasta que llegase a tener que imprimir el brazo. Cuando fuese a imprimir la capa del brazo, el material que pusiese se me iría al suelo, porque la fuerza de la gravedad no se elimina con las impresoras 3D. ¿Cómo lo evito? Construyendo una especie de andamio, una estructura de soporte, estructura que una vez que he terminado de imprimir, naturalmente tengo que eliminar. Y esto se hace a través de uno de esos procedimientos que comentaba, que son bastante engorrosos. Como he dicho antes, la impresión 3D utiliza distintos tipos de materiales, dependiendo de qué tecnología utilicemos. Hay distintos tipos de tecnología que hoy por hoy conviven en el mercado y lo hacen de una forma bastante complementaria, porque no hay ninguna de ellas que se pueda considerar superior a las demás. Y lo que es más importante, es muy probable que durante los próximos años esta situación persista. Es decir, vamos a tener una industria que va a crecer durante los próximos 10 o 15 años a doble dígito, que ya solo de por sí esto sería noticia, pero es que además las distintas oportunidades de inversión que tenemos en las distintas tecnologías son relativamente seguras, porque lo más probable es que todas ellas permanezcan ahí dentro de unos años. Un entorno relativamente cómodo, ¿verdad? Bien, pasemos ahora
a entender por qué se va a dar ese crecimiento que he comentado que se va a producir durante los próximos años. Pues fundamentalmente porque la impresión 3D tiene una serie de ventajas que combinadas la convierten en la mejor solución para responder a necesidades de muchas industrias y de muchas posibles aplicaciones. Vamos a ver en qué consiste. La primera la he llamado singularidad asequible. ¿Qué es esto? Pues esto es que la impresión 3D te permite construir objetos únicos o pequeñas cantidades de un mismo objeto de una forma económicamente sensata, ¿vale? Sin demasiado coste. ¿Y por qué esto es importante? Pues lo es porque para los seres humanos que algo sea único, que algo sea singular, es muy relevante. De hecho, hay personas que pagan auténticas millonadas por un objeto creado por alguien a quien se le reconoce una capacidad artística y que, por supuesto, está muerto. Y es importante que esté muerto porque así no puede venir y hacer otro objeto igual, con lo cual la singularidad del nuestro se perdería y con ello una gran parte de su valor. Y para todos nosotros, que algo sea singular es igualmente importante, porque todos somos distintos. Y me refiero a algo tan obvio como que nuestro cuerpo es distinto. Nuestro esqueleto, nuestra dentadura son distintas. ¿Sabíais que ya una gran parte, o por no decir la totalidad, de los audífonos que se fabrican en el mundo se hacen con impresión 3D? El motivo es que nuestro conducto aditivo, al igual que nuestras huellas digitales, son distintas en cada una de las personas. Y de lo que se trata es de producir algo, crear un objeto que sea absolutamente cómodo, que tenga una perfecta sintonía con nuestra ergonomía y que eso haga que yo pueda utilizar ese audífono durante horas sin que me moleste y además me proporcione la mejor experiencia auditiva. Y si eso es así, ¿cómo es posible que todavía no se le haya ocurrido a nadie sacar los auriculares ergonómicos personalizados para cada usuario, que te permitan estar oyendo música durante horas y además con la mejor calidad posible? Bueno, pues a alguien se le ocurrirá, ¿vale? Pero no solo es ahí, hay muchos apartados en los que esto puede tener sentido. Pensemos, por ejemplo, en material deportivo. Hoy ya se personaliza material deportivo para los deportistas de élite, pero ¿por qué no hacerlo extensivo a todos los aficionados al deporte? En definitiva, de lo que estamos hablando es de hacer posible la personalización masiva. Dos conceptos que parecen imposibles de compatibilizar, que parecen totalmente antagónicos, un oxímoron en plena regla, ¿vale? Algo así como la música militar. Bueno, pero es que lo que estamos hablando es de romper paradigmas. Es que la impresión 3D puede romper algunos de los paradigmas de la fabricación moderna que tomamos como verdades absolutas. Hoy pensamos que para que algo se pueda fabricar con sentido económico tienes que hacerlo en inmensas cantidades, de manera que los costes de utillaje y de puesta en marcha se puedan distribuir entre una miríada de objetos idénticos. Pero ¿y si no existiesen esos costes de puesta en marcha y esos costes de utillaje? La realidad de la impresión 3D podría habilitar una fabricación personalizada. Y hay otra cosa que podría habilitar también, que es la fabricación distribuida. Otra verdad absoluta es que para que algo se pueda fabricar y vender con capacidad económica, tienes que hacer fabricar todo en un punto determinado y luego distribuirlo al resto del mundo. Pero podrías hacer posible fabricar de forma distribuida, con lo cual los costes logísticos prácticamente desaparecerían. Evidentemente, para que esto ocurra hay que resolver otros problemas. Por ejemplo, el de materiales. Hay que hacer investigación de materiales y crear materiales que se comporten de manera similar a cómo se comportan aquellos que utilizamos en la fabricación analógica, en la fabricación actual. Y también hay que resolver problemas como la velocidad, ¿vale? Pero una vez que esto se produjese, podríamos habilitar unas grandes posibilidades en el mundo de la fabricación. Otra cuestión son la libertad de formas. Realmente la impresión 3D puede con prácticamente cualquier geometría posible. No tiene límites. De hecho, es posible crear objetos imposibles de fabricar de otra manera. Este objeto, por ejemplo, es algo que tiene movimiento y se ha creado de una sola vez, ¿vale? Hemos utilizado material de soporte para crear la holgura necesaria entre las piezas que tienen que moverse, de manera que he producido algo que con un procedimiento habitual de fabricación sería absolutamente imposible crear. Y lo más importante es que esta libertad de formas habilita a los diseñadores industriales y a los ingenieros mecánicos para que trabajen con muchísima más libertad de la que ahora mismo trabajan. Ahora mismo, cada vez que crean algo, están pensando en ¿y esto cómo se va a fabricar? Y están estableciéndose ellos mismos unas cortapisas, unos límites a su creatividad.
con la impresión 3D, el día que la impresión 3D sea una alternativa válida de fabricación, podrán ser muchísimo más creativos, muchísimo más agresivos en sus diseños y en sus formas. Siguiente ventaja es la robustez liviana. Con impresión 3D, los objetos que creo no tienen que ser sólidos. Su parte interior puede ser construida mediante una estructura reticular, por ejemplo, de manera que yo mantengo la robustez de la pieza, pero la hago mucho más ligera. Y seguro que somos perfectamente capaces de imaginarnos industrias en las que algo pese cuesta. Por ejemplo, en automoción. De hecho, todos los equipos de Fórmula 1 utilizan ya impresión 3D de una u otra manera. Pero también en aeroespacial y en aviación civil. Ya se están produciendo piezas no solo para el interior de las cabinas de los aviones comerciales, sino incluso para elementos tan sensibles como los motores a reacción. Y es que reducir en 100 kilos el peso de un avión comercial puede suponer un ahorro de millones de dólares a lo largo de su vida de explotación. Lo siguiente es la eficiencia productiva. Y la eficiencia productiva hay que contemplarla en dos aspectos. Primero, que cuando tú fabricas con impresión 3D, generas muy poco desecho de material. Cuando el material con el que trabajas es muy caro, como el oro o el titanio, esto es muy interesante. Y como veis, pues inmediatamente cuando combinas con las demás ventajas que he comentado, ves que la aplicación en joyería o en la industria protésica es inmediata. Pero no solamente aquí. O sea, la impresión 3D puede ayudarnos a reducir de forma significativa nuestra huella de carbono, aquella que generamos con nuestro comportamiento al utilizar los productos que tenemos en casa. ¿Cuántas veces no hemos decidido, cuando se nos ha roto una pequeña pieza de un electrodoméstico, de una lámpara, de un juguete, mira, yo irme a buscar ahora quien me repare esto, esperar a que consigan la pieza, que la tengan, ir a buscarlo y tal, paso, me voy al punto limpio y me compro otro. Pero si en vez de eso la cosa fuese tan sencilla como abrir una página web, meter el código del producto y encontrar el despiece y poder acceder a esa pieza que necesitas, comprar el derecho a imprimirla, creártela en tu propia casa o que te la imprimiese un servicio genérico de reparaciones de forma que le dieses una vida más larga al producto que tienes en casa y no lo tuvieses que tirar y comprar otro. Evidentemente, las implicaciones en tener que deshacerse de materiales de desecho y todo esto serían grandes y nuestro impacto en el medio ambiente sería importante y positivo. Bien, con todo esto hemos visto, ya he mencionado unas cuantas áreas en las que la impresión 3D es de aplicación, ¿vale? Y aquí hay unas cuantas más, no pretende ser un listado exhaustivo en absoluto. Para manejar tanta diversidad, lo que hacemos es agruparlas por distintos usos. Hay uno que es el de prototipado, que es muy conocido, es probablemente el más extendido, el donde más tiempo lleva utilizándose la impresión 3D y donde los beneficios son muy obvios porque tú puedes acortar tu tiempo de diseño, de desarrollo de producto y los costes de desarrollo de producto de una forma significativa. Pero también en fabricación. Y en fabricación la oportunidad consiste en mover una pequeña parte, aunque sea una ínfima parte del mundo de la fabricación. Si tú consigues hacerla por métodos digitales, la oportunidad de negocio es extraordinaria. Eso está llevando a que fabricantes de todo tipo estén trabajando, colaborando e invirtiendo conjuntamente con fabricantes de 3D para desarrollar soluciones específicas adaptadas a sus necesidades. Y luego tenemos el mundo del consumo, del que se habla muchísimo. Se habla muchísimo, aunque hoy por hoy, si las otras dos partes representan unos 2.700 millones de dólares de negocio, el mundo del consumo representa una cifra tan significativa como no más de 30 millones de dólares en todo el mundo. Ridículo. Si lo hubiese puesto con justicia, ahí no aparecería ni una rayita en lugar de ese sector. Entonces, ¿por qué se habla tanto de consumo, de impresión 3D en el consumo? Pues porque intuitivamente a todos se nos hace evidente que el poder contar con una microfábrica en tu casa abre un mundo de posibilidades. Y eso está llevando a que mucha gente invierta y mucha gente se interese por la impresión 3D en consumo. Hoy en día, sin embargo, los que son capaces de utilizar la impresión 3D en un hogar son gente muy particular, ¿vale? No son ni siquiera los early adopters al principio de la curva de adopción de tecnología. Están por delante de los early adopters, son innovadores, son unos auténticos frikis tecnológicos, gente que está dispuesta a pelearse con cualquier cosa con tal de utilizar lo último que hay en el mercado.
Y lo que necesitamos para que esto se expanda en el mercado de consumo no es eso. Necesitamos una cosa terriblemente fácil de usar, tan sencilla como las impresoras 2D que utilizamos todos los días en nuestros hogares, ¿vale? Y eso es lo que hay que resolver. Es decir, hoy por hoy, para que la impresión 3D funcione en consumo, hace falta eliminar muchísimos problemas. Pero precisamente en la eliminación de esos problemas reside la gran oportunidad de negocio. Cada vez que quites uno de esos problemas, tendrás oportunidad de hacer probablemente una gran fortuna. Vamos a ver cuáles son estos problemas. El primero es el contenido. Tú no puedes imprimir en 3D si no tienes un fichero 3D. Vamos a hacer una pequeña prueba. Que levanten la mano, por favor, aquellas personas de la audiencia que alguna vez hayan desarrollado algo en 3D en el ordenador. Vale, por ahí veo algunas manos. Venga, sin miedo, que ya antes he hablado de frikis tecnológicos, pero en esta audiencia debiera estar hasta bien visto. No, pocos. Bueno, pues este es el problema. Hay muy poca gente que hoy por hoy sepa generar contenido 3D. Y eso hay que resolverlo. Hay distintas formas de abordar el problema. Hay empresas de casas de software muy grandes o muy pequeñas que están trabajando en hacer que sus programas sean cada vez más sencillos de utilizar. Y están trabajando en habilitar, bueno, de hecho ya existe, que tú puedas simplemente a partir de unas cuantas fotografías hacer una reproducción 3D de aquello que estás fotografiando. Y se harán muchos más progresos, pero probablemente la solución no venga ni siquiera de esta aproximación. Hay otras aproximaciones posibles. Si lo pensamos, en nuestros hogares hay una serie de infraestructuras que pueden servir para habilitarnos a diseñar en 3D. Tenemos cámaras en nuestras videoconsolas, tenemos cámaras conectadas a nuestros PCs, cámaras incluso ya en las televisiones y además software que nos permite interactuar con esos dispositivos, que leen nuestro movimiento. Últimamente se ha presentado uno, el Leap Motion, que es una pasada, que tiene una capacidad de resolución impresionante. ¿Y qué puede habilitar esto? Pues que seguro que a alguien se le ocurre diseñar un software de modelado virtual en el que tú puedas estar trabajando como si tuvieses un bloque de arcilla, simplemente moviendo tus manos delante del ordenador y creando una pieza 3D que luego puedas imprimir. ¿Vale? Y hay más formas de acercar el contenido a los posibles usuarios domésticos. Hay mucha gente capaz de generar contenido y que estará encantado de comercializarlo y de ponerlo al servicio de aquellos que lo quieran utilizar. Pues se trata de poner en combinación esos dos mundos, el de la creación con el de la utilización. Y esto puede dar lugar a todo tipo de negocios en la nube, en la web, en comunidades y en 50.000 cosas de las que sabéis muchísimo más que yo. Siguiente problema. Necesitamos una máquina que sea fácil de usar, que sea segura, que sea fiable, lo típico que encontramos en cualquier impresora doméstica. Tiene que ser así. Hoy por hoy no estamos ahí, ¿vale? Hoy por hoy, de las 2.400 máquinas que se han vendido el año pasado, se estima, según el último estudio que he visto, que el 40% de ellas, de estas impresoras 3D que se han vendido en hogares, están muertas de risa. Porque son tan complejas de utilizar, hace falta ser un auténtico ingeniero y pasarse muchas horas para que aquello funcione. Esto así en un hogar, un usuario medio no lo va a tolerar, o sea, hay que avanzar muchísimo. ¿Cuál es la buena noticia? Que se dan todas las condiciones para que mucha gente ponga mucho esfuerzo en hacer que esto ocurra. Principalmente hay dos. La primera, está caducando la propiedad intelectual. Las patentes más relevantes de impresión 3D han muerto, están disponibles. Y la segunda, parece que no hay ninguna barrera de entrada. Aquí uno diseña una impresora 3D, ni siquiera hace un prototipo, simplemente hace una animación de cómo piensa que eso va a funcionar cuando esté. Lo cuelga en la red, en una de estas webs de financiación colectiva y le empiezan a llover pedidos de manera que consigue la financiación necesaria para lanzar su proyecto para adelante. Impresionante. Claro, y así están saliendo como salen cada mes 2 o 3 ideas de este tipo o proyectitos de este tipo. Lo que probablemente veremos, durante un tiempo al menos, es una situación parecida a la que vivimos con los PCs cuando estaban dominados por los clónicos. Y en ese periodo, eso dio para muchísimos negocios, y negocios muy jugosos. Y por último está el modelo de uso. Tenemos que buscar una justificación para que alguien quiera tener una impresora en el hogar. Yo no soy capaz de imaginar una única aplicación que por el hecho de poder hacer eso me justificase comprarme una impresora.
de 3D, pero sí soy capaz de imaginar muchísimas cositas, muchísimas cosas divertidas que me gustarían hacer con una impresora 3D, y la suma de todas ellas probablemente llegarán a que se justifique que los hogares compren impresoras 3D. No voy a rivalizar con vosotros en ver si soy más creativo en generar ideas. Seguro que se os ocurren muchas más que a mí, porque sois más emprendedores. Pero voy a lanzar un par de ellas para que la rueda empiece a correr. Pensad, por ejemplo, en los coleccionables de fascículos que todos los años a la vuelta del verano nos abrasan en televisión. Que tienes que estar 3 años coleccionando fascículos para terminar tu barco pirata. Bueno, pues, ¿y si en lugar de eso tú le habilitas al usuario para que vaya al ritmo que quiera y que solo tenga que pagar por el derecho de ir descargándose las piezas que quiera imprimir en su impresora? O todos tenemos avatares en los juegos que utilizamos en la videoconsola. ¿No estaría divertido que cuando le ganamos a alguien en el Call of Duty o con el Mario Bros. Pudiésemos imprimirnos a modo de trofeo su avatar y poder mostrar a nuestros amigos, mira, yo he ganado a todos estos? ¿Veis? Pues ese es el tipo de aplicaciones, y hay muchas más. Realmente estamos hablando de que hay muchas cosas que se podrían hacer. Voy a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, y a partir de aquí, pues feliz innovación y buen negocio. Muchas gracias.